dentro de su historia clínica. Por eso es importante y muy importante el control prenatal, ¿sí? El control durante esa gestación. Entonces, seguramente que ya vieron cuáles son los cambios, ¿sí? Fisiológicos de esa gestante y cuáles son las cosas normales y anormales, ¿sí? A través de estas patologías. Bien, otra cosa importante, el tema de adicciones. El tema de adicciones, si bien uno lo piensa y dice no es tan grave, ¿sí? Hoy en día hay muchísima adicción, ¿sí? Y mucha gestante adicta. Esto genera y puede llegar a degenerar puede generar desde muerte fetal, ¿sí? Hasta hemorragias, ¿sí? O desprendimientos de placenta. ¿Por qué? Porque cualquier toxina lo que hace es afectar la placenta, ¿sí? Afecta la circulación sanguínea. Si afecta la circulación, va a afectar la circulación y la adhesión de esa placenta, la irrigación de esa placenta, ¿sí? Y a su vez esa irrigación de la placenta al feto. ¿Está? Entonces, vamos a tener alteraciones de muerte fetal por asfixia perinatal, vamos a tener desprendimiento de placenta, podemos llegar a tener coagulopatías, ¿sí? Por ejemplo, el tabaco lo que hace es enlentecer la circulación sanguínea. Entonces, si enlentezco esa circulación sanguínea, se pueden formar trombos, ¿sí? O coágulos. Y eso hace trombosis, ¿sí? Trombosis placentaria. Lo que puede llegar a ocurrir después es que se desprende esa placenta, ¿sí? O asfixia perinatal, ¿sí? Bien, con respecto a la parte psicológica también, esto más que nada, más que psicológica es ver el ambiente y el contexto, ¿sí? Todas estas cosas de valoración, ustedes piensan, son muchas cosas que uno tiene que valorar en la paciente, pero esto a diario, cuando están en una maternidad, lo hacen, ¿sí? Inconscientemente lo hacen diariamente. Y ya tienen identificadas cuáles son esas gestantes que pueden llegar a tener riesgo de parto prematuro, de hemorragia, de hipertensión o de diabetes, ¿sí? Algo importante también, esto de ingresos bajos, ¿sí? Que sean pacientes que sean que tengan un nivel socioeconómico muy bajo, ¿sí? Esto hace que tenga una desnutrición marcada. Acuérdense que yo siempre les digo, a todos siempre, es que lo que no tenga, ¿sí? El feto, lo va a sacar de algún lado. Entonces, si necesita calcio, lo va a sacar de los depósitos de calcio de la madre. Si necesita proteína, las va a sacar de los depósitos de proteína de la madre. O sea, de alguna manera, ¿sí? Es como un chuncaquito, digo yo, como que absorbe todo de la mamá, ¿sí? Entonces, esto, si no tenemos una nutrición adecuada, obviamente que después va a tener afección y no quiere decir que ese feto se desarrolle normalmente, sino también va a tener algo de desnutrición, ¿sí? Porque esos requerimientos nutricionales que requiere ese feto para su desarrollo, ¿sí? No va a ser lo mismo en un bebé nutrido, en una madre nutrida que en una madre desnutrida, ¿sí? A largo plazo va a tener alteraciones, ¿sí? O alergias, o intolerancia a alimentos, ¿sí? O va a tener problemas respiratorios, cardíacos, ¿sí? Gastrointestinales, todo esto, ¿sí? Influye, no es que no influye a largo plazo, ¿está? Y medioambientales, también, si yo tengo una paciente que está en un lugar donde está muy contaminado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Seguramente esas toxinas y demás van a alterar toda esta circulación, ¿sí? Siempre cuando hablamos de patología hemorrágica tenemos que pensar en esa placenta, ¿sí? Y en ese útero que está conteniendo ese feto, ¿sí? Todo lo que pueda llegar a alterar o cohibir esa circulación, ¿sí? O esa implantación de la placenta va a desencadenar una patología hemorrágica, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me preguntan, saben que yo hablo como muy rápido. Bueno, con respecto a hemoglobina materna, y esto es más que importante, cuando ustedes vieron control de gestación, seguramente que vieron algunos tipos de laboratorios que se hacen de rutina, ¿sí? Vieron que están las serologías maternas, la función renal, la función hepática, el hemograma, ¿sí? El hepatograma, y por otro lado, la materna, ¿sí? ¿Qué es importante la hemoglobina materna? Acuérdense que la hemoglobina es la que transporta las moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener esa gestante tiene que tener una buena concentración y valores normales de hemoglobina. Si tiene bajo, quiere decir que no está transportando la cantidad de oxígeno necesario para ese feto, ¿sí? Entonces, es muy común, ¿sí? Y hoy en día se llama anemia fisiológica, que durante
el segundo trimestre, ¿sí?, de gestación, en realidad parte del primero y del segundo, haya una anemia fisiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la madre no da abasto en generar suficiente elemento forme, esa médula ya no da abasto para poder, ¿sí?, compensar esa falta de hemoglobina. Ustedes tienen que pensar que ya tiene que actuar por dos, ¿sí? Entonces, a veces pasa que tienen hasta que se ajusta, ¿sí? Que ya para el segundo trimestre, finalizando el segundo trimestre, ya tiene que estar ajustada. Si no se ajusta, vamos a ver estas concentraciones menores a 11 gramos por decilitro, ¿sí? A veces van a ver que, no sé si alguna fue madre por acá, pero van a ver que les dan suplementos de hierro, ¿sí?, para forzar a esa médula a que mejore, ¿sí?, esa hemoglobina en sangre. A veces el hierro depende, obviamente, de la anemia que tenga la paciente, pero a veces se le da desde comprimidos hasta endovenoso, ¿sí? Bien, y la anemia eritoblástica, ¿sí?, ya es una anemia diferente porque lo que hace es formar eritrocitos, no es que no forma eritrocitos, pero son frágiles, ¿sí? Entonces ya es otro tipo de anemia, ya es una anemia un poco patológica que generalmente estas pacientes tienen anemia eritoblástica, ¿sí?, ya antes de quedarse gestantes, ¿sí?, de quedarse embarazadas. ¿Está? Entonces, pruebas de hemoglobina se hacen todo el tiempo en todos los trimestres, pero tenemos que prestar mucha atención con riesgo de hemorragia durante el último trimestre, durante el séptimo mes de embarazo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Vamos con complicaciones hemorrágicas, entonces. ¿Cuáles son consideradas complicaciones hemorrágicas durante la gestación? ¿Sí? Estamos en la gestación. Primero es la menstruación, ¿sí? Esto ha pasado y seguramente si no tienen alguna amiga o alguna de ustedes o algún familiar que le haya pasado de que no sabían que estaban gestando porque continúan con la menstruación, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Hay como un ruido. Raquel, silenciate. Se escucha el ruido. Entonces, con respecto a la menstruación, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon esto de que continuaba con la menstruación y no sabía que había quedado embarazada. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿De alguna amiga, algún familiar, alguien? Sí, sí, mi hermana. Bien, bien. Y es lamentablemente, bien, ahí fueron una amiga. En realidad, sí, esto genera mucha confusión. Y hasta el día de parto tuvo menstruación, bien, interesante. Una cosa es la menstruación y otra cosa es la hemorragia, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer esa diferenciación, ¿sí? Por eso se llama alteraciones hematológicas, ¿sí? Pero se llama menstruación, no hemorragia, ¿sí? La menstruación en realidad tiene que ver con un déficit o una baja de progesterona, ¿sí? Tenemos baja de progesterona, por lo cual lo que hace es endometrio, ¿sí? Lo que hace la progesterona, acuérdense, yo tengo implantación, cuando vemos fecundación e implantación, ¿sí? Cuando se implanta ese blastocito, ¿sí?, que penetra el endometrio, ahí se empieza a segregar, obviamente, la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? ¿Esto qué hace? Estimula el cuerpo lúteo para que ese cuerpo lúteo, ¿sí?, se mantenga y siga segregando progesterona. ¿Qué es lo que sucede? A veces puede ser que esa implantación no sea suficiente, ¿sí?, y no se libere la suficiente cantidad de gonadotrofina coriónica humana, o puede pasar que esa paciente hormonalmente, ¿sí?, esto sucede muchas veces cuando son edades extremas, o muy chicas o muy grandes, las gestantes, a veces tenemos alteraciones en la producción de hormonas, ¿sí? Entonces, son pacientes o que estuvieron mucho tiempo con anticonceptivos orales, ¿sí? Pacientes que estuvieron mucho tiempo con anticoncepción, ¿sí?, ya sea inyectable u oral, a través de comprimidos, puede pasar esto de que tengan bajas concentraciones de progesterona en sangre. Entonces,
¿Qué se hace en este caso? Al tener baja progesterona, van a tener como una pérdida constante. Puede pasar esto de que hasta el parto tenga menstruación, ¿sí? Pero es una pérdida mínima, ¿sí? No es una pérdida abundante. Si es una pérdida abundante, y más que nada en el primer trimestre, se tiene que sospechar de un aborto en curso, ¿sí? ¿Cuándo nosotros decimos que es pérdida abundante? Cuando no se puede parar, ¿sí? Cuando esa paciente empieza con un sangrado, ¿sí? En su casa, y no es un sangrado mínimo, es un sangrado que no lo puede parar la paciente y es un sangrado abundante, ¿sí? No el típico de la menstruación, que es un poquito hoy, mañana otro poquito, durante el día es un poquitito, ¿sí? Siempre que esa paciente esté gestando, siempre de igual manera tiene que consultar al médico, ¿sí? Pero a veces pasa esto, ¿sí? Puede pasar que tenga bajos niveles de progesterona y esa pérdida la tenga, ¿sí? ¿Cuándo es grave? Cuando directamente esa implantación, ¿sí? Y esa hemorragia es abundante y se desprende completamente el endometrio, ¿sí? O se desprende una gran parte del endometrio y se desprende por lo cual donde está implantado el blastocito, ¿sí? Entonces directamente tienen pérdida de la gestación, ¿sí? Esto se produce mucho durante el primer trimestre, ¿sí? A veces puede pasar que el blastocito esté bien adherido, ¿sí? Y que esta paciente tenga una hemorragia abundante, pero queda adherido. Entonces no hay con nada, no, se mantiene ahí, ¿sí? En esos casos se continúa con la gestación, obviamente, pero tenemos que tener esos son embarazos de riesgo, ¿sí? Son embarazos de riesgo de parto prematuro. ¿Por qué? Porque no tengo un endometrio, ¿sí? Abundante como para sostener a ese feto que se va a desarrollar posteriormente, ¿sí? Cuando vienen a consulta y cuánto tiempo duró, ¿sí? Bien. ¿Y cómo es el color de la sangre? También a veces son sangres rutilantes, abundantes, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna Sí, pregunta hasta acá? profe. ¿No? Bien, eso con respecto a menstruación, ¿sí? Después tenemos otra complicación de la gestación, y este es el embarazo ectópico, ¿sí? Con respecto al embarazo ectópico, acá lo que sucede, que esto en realidad tiene que ser un legrado, ¿sí? O a veces requiere hasta una histerectomía, ¿sí? Porque lo que se produce en este caso es la implantación de ese blastocito que vimos la otra vez, ¿sí? Fuera de la cavidad uterina. Fíjense dónde se puede implantar. En cualquier lado se puede implantar. Es bastante es terrible. ¿Por qué? Porque una vez que se implanta, ¿sí? Se hace el test de gestación, ¿sí? Y la paciente está gestando y demás. Por eso es tan importante en este caso hacer la ecografía en el primer trimestre, ¿sí? Cuando ustedes vieron, cuando ven controles de gestación, ¿sí? Control de embarazo, durante el control de embarazo se pide la ecografía, ¿sí? ¿Por qué se pide la ecografía dentro del primer trimestre? Porque hay que ver dónde está implantado ese feto, ¿sí? Perdón, ese blastocito, ¿sí? Entonces, en la primera ecografía lo que se va a ver es lugar de implantación y a su vez, depende de la semana de gestación obviamente que tenga, se va a ver si hay disco embrionario o si hay solamente el saco, ¿sí? El saco que quiere decir que hay saco sin embrión. Muchas veces se informa de esa manera. O sea que tengo las membranas, ¿sí? Que van a formar el líquido amniótico, la placenta, el cordón umbilical, todo, pero no tengo feto, ¿sí? No tengo disco embrionario. Eso por un lado. ¿Sí? Por eso a veces no hay latido, no hay nada, porque no hay disco embrionario, ¿sí? Sí hubo implantación, pero no se desarrolló el disco embrionario, o sea, no se desarrolló el feto. Y por otro lado, ¿sí? Tengo esto, el embarazo ectópico. Con respecto al embarazo ectópico, yo tengo que ver dónde está implantado, ¿sí? Porque fíjense, si está implantado, que lo más común, y el embarazo ectópico más común que ustedes van a escuchar y que pueden llegar a ver dentro de una maternidad, es el embarazo ectópico dentro de las trompas de falopio, ¿sí? O sea, en realidad la fecundación se tiene que producir, ¿sí? Acá, ¿sí? En la parte donde empieza a migrar y acá se tiene que producir la fecundación. Una vez que se produce la fecundación, migra, ¿sí?
formando una mórula y haciendo todas las divisiones mitóticas, ¿sí? Hasta llegar, ¿sí? Hasta esta parte donde se hace la implantación. ¿Está? O sea, el cuerpo del útero. Bien, ¿alguien preguntó algo? Que justo estaba ahí. Vanessa. ¿Qué pasa si no hay desarrollo de feto en el saco? En ese caso lo que se hace es un legrado directamente. O se da misoprostol, ¿sí? O alguna droga, que lo que hace el metatrexato en realidad, que lo que hace es producir una hemorragia, un desprendimiento del endometrio. ¿Sí? Entonces produce una menstruación forzada, digamos, y se elimina directamente o se hace un legrado. ¿Sí? Porque en realidad si no hay embrión, no va a haber vida, ¿sí? Entonces es innecesario, que ahora vamos a ver, hay una patología muy específica que desarrollan saco y no desarrollan embrión, ¿sí? Pero bueno, en esos casos se hace eso. Bien. Alguien pregunta, no entendí, qué dijo que hace, no sé, Brenda, ¿qué querías preguntar? Profe. Se escuchó así como, ¿no entendiste qué? Cuando dijo, ay, María tiene el micrófono. Sí. Es que estoy con una compañera haciendo acá en la Nova. Está bien. Bueno, si querés silenciarla a tu compañera para poder hablar vos. No, cuando le respondió a Vanessa, quería saber qué dijo que se hacía. Cuando no hay embrión. Bien, lo que preguntaban era si había saco, ¿sí? Pero no había embrión. En esos casos lo que se hace a veces depende de la semana de gestación que esté, ¿sí? Porque a veces en las primeras semanas de gestación no se encuentra el latido y es difícil de encontrarlo y visualizarlo, ¿sí? Entonces a veces se esperan unas semanas hasta que esté el desarrollo del embrión como corresponde, ¿sí? Por eso es importante saber la fecha última de la menstruación de esta paciente, ¿sí? Y hacer los controles, más que nada de laboratorio y también hacer los controles ecográficos. Si se ve que no tiene embrión, lo que se hace es un legrado, ¿sí? El legrado es hacer como un barrido de ese endometrio para retirar todo, ¿sí? Obviamente en quirófano. Si no, se administra, ¿sí? Como ustedes lo vieron en el ILEIB, ¿sí? Lo que es el famoso misoprostol, ¿sí? O metatrexato también, que lo que hace es forzar a que se desprenda el endometrio, ¿sí? Directamente. Entonces lo que hace esa droga es agarrar el endometrio, ¿verdad? Se desprende totalmente. Y ahí se desprende, obviamente, esa implantación de ese blastocisto, que acuérdense, en el blastocito nosotros teníamos el tronfoblasto y el disco embrionario, ¿sí? Que formaban lo que era el blastocito en sí. Entonces, ese tronfoblasto es lo que va a madurar y el disco embrionario no está, ¿sí? Esto puede pasar porque a veces no hay una baja de hormonas, hay muchas causas en realidad de por qué se puede llegar a producir, ¿sí? Pero bueno, no sé si respondí a su pregunta, a la pregunta. Bien, seguimos. Genial. Bueno, con respecto entonces al embarazo ectópico, acá sí yo tengo desarrollo embrión, ¿sí? Entonces, ¿puedo tener desarrollo? No, pero la mayoría sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá directamente empieza a desarrollarse el embrión, el disco, o sea, ese disco embrionario empieza a desarrollarse, empiezan a crecer esas membranas, todo como si fuera una gestación normal, ¿sí? De hecho, se van a encontrar los latidos y se hace un monitoreo fetal, o sea, todo, ¿sí? Como normal. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Muchas veces el más común, como les decía, se produce dentro de la trompa. Entonces, la implantación, ¿sí? Tiene que ser dentro del cuerpo del útero, ¿sí? En el endometrio. Si se produce en la trompa, lo que puede llegar a producir, que es lo más grave, es el estallido de trompa. Directamente crece, crece, crece hasta que esa trompa se rompe, ¿sí? Al romperse, ustedes piensen que es un órgano con cavidad muy irrigado, ¿sí?
que si se rompe, como cualquier órgano, tengo una hemorragia interna, ¿sí? Una hemorragia abdominal interna. Y tenemos que actuar como cualquier paciente que tiene un politraumatismo o un traumatismo abdominal, ¿sí? Con una hemorragia abdominal importante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Si se rompe una trompa, lo que va a hacer es liberación de sangre, ¿sí? Y obviamente ese embrión y demás va a romper y se va a liberar en la cavidad, ¿sí? Abdominal de esa paciente. ¿Qué va a producir? Va a producir rigidez abdominal, shock hipovolémico. El paciente va a tener un shock hipovolémico. Lo que vamos a ver es que es una paciente que está con sudoración fría, pálida, palidez, ¿sí? El abdomen muy distendido y rígido. Es muy característico, ¿sí? Antes, ¿sí? De esta ruptura de trompa, puede pasar que esta paciente empieza a tener dolor, ¿sí? Antes de la ruptura. Que eso es lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros cuando vienen estas pacientes a la guardia, ¿sí? Y todavía no se hicieron su primera ecografía. Puede pasar que ellas mismas se palpen una masa, ¿sí? Con unilateral, de uno de los dos lados, ¿sí? En la región baja del abdomen se van a palpar una masa, ¿sí? Y duele mucho, ¿sí? Es mucho dolor, que ellas mismas se palpan cuando pasan la palpación, tiene un dolor muy intenso. Entonces, estos son los síntomas habituales de un embarazo ectópico. Se hace una ecografía y ahí se detecta que la implantación no es donde corresponde, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque esto tiene que ver con la cuestión del peristaltismo de la trompa de Falopio, ¿sí? Acuérdense que el movimiento de esa trompa depende de la liberación de estrógenos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una buena liberación de estrógenos y de progesterona también, pero más que nada de estrógenos, puede pasar que esa trompa esté, ¿sí? Más lenta. Entonces, se produjo la fecundación y no llega, ¿sí? No tengo ese movimiento divino para que se produzca la implantación en el cuerpo del útero. Entonces, ese blastocito se implanta donde puede, ¿sí? O sea, la fecundación se produjo, pero me implanto donde puedo. ¿Por qué? Porque esa trompa no puede, ¿sí? Moverlo hacia el cuerpo del útero, ¿sí? Puede pasar que, obviamente, para esto hay estudios que se realizan, que yo me lo había anotado porque no me acuerdo, era Salpi, esperen un segundo porque lo tengo a mano, que se hacen estudios, salpigongografía o algo así. Lo que hacen es ver el movimiento, ¿sí? De las trompas a través de una ecografía, ¿sí? Obviamente se tiene que acceder a través del cuello del útero y se hace una ecografía para ver cómo es el movimiento de esa trompa. Esto en realidad, ¿sí? Cuando se pide o se realiza, cuando se sospecha que esta paciente ya realizó un embarazo ectópico anterior, ¿sí? O puede llegar a tener riesgo. Si yo hago una ecografía y no lo estoy viendo, ¿sí? Dónde está implantado, pero yo sé que tiene un embarazo positivo, pero no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, se hacen este tipo de estudios. No importa, igual el nombre, no se preocupen. Pero lo importante es esto, ¿sí? Esto es embarazo ectópico. Se puede producir la implantación en cualquier parte, ¿sí? A veces también puede llegar a ser en el cuello del útero. Y ahí directamente, nada, se produce un aborto espontáneo, ¿sí? Y es como muy rápido. Pero lo que más riesgo nosotros tenemos es cuando está o en la cavidad uterina, o la cavidad abdominal, ¿sí? O está en un ovario, o directamente, ¿sí? Está en la trompa. Estos son medios raros, pero lo que más se producen son en las trompas. Bien. Esto ya lo vimos, ¿sí? El tratamiento que siempre se realiza es, obviamente, la intervención quirúrgica. Si se sospecha que tienen un embarazo ectópico y no tuvo estallido, no hay que llegar al estallido de trompa. Eso es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Ingresa una paciente con estas características, no tienen que llegar al estallido de trompa, ¿sí? Si se llega al estallido de trompa, obviamente que, ¿sí? Se hace ya una reconstrucción después de esa trompa o directamente se hace el corte, ¿sí?
Otra de las cosas que se hacen, ¿sí? Cuando no, es la administración de metotrexato, esto que les decía recién, que hace desprendimiento, ¿sí? O es una vasoconstricción importante, lo que hacen es desprendimiento inmediato de ese embrión. Bien, eso es con respecto a embarazo ectópico. ¿Alguna pregunta con respecto a embarazo ectópico? ¿No? ¿Algo importante? Bien, a veces una pregunta que a veces suelen hacer es si tuvo un embarazo ectópico, ¿puede llegar a tener un segundo embarazo ectópico? Sí, por eso es importante que se sigan haciendo estudios, ¿sí? Con esto que les decía yo recién, ver esas trompas, ver dónde está esa limitación. Puede ser que no lo haga nunca más, ¿sí? Que esa gestación, ¿sí? Las próximas gestaciones sean normales, la implantación o no, ¿sí? Por eso es importante ver este movimiento peristáltico y ver esa carga hormonal de la paciente. Generalmente cuando suceden estas cosas, los estudios que más se realizan son sobre carga hormonal que tenga esa paciente con respecto a nivel de estrógeno y progesterona y también con respecto al movimiento de esas trompas, ¿sí? O a veces hay trompas con malformaciones congénitas que tiene esa paciente y que se detectan una vez que ella empieza a buscar a la gestación, ¿sí? Que a veces o son más cortas o están más dobladas, ¿sí? O tienen una curvatura que no es la normal, o esas fímbrias, ¿sí? Que son las que captan ese óvulo, están alteradas, puede haber de todo, ¿sí? Por eso es importante que se estudie, ¿sí? Bien, Profe, una pregunta. decime. En el caso de que la gestación haya seguido curso y haya puesto en compromiso parte del útero y ovario, ¿eso se saca? En realidad sí, o sea, si tiene compromiso una trompa y el ovario y demás, se saca. O sea, si hubo sangrado y si hubo ruptura de trompa, eso se saca, ¿sí? Pero se deja la otra trompa. O sea, la histerectomía en realidad se hace, no se hace siempre cuando tenés un embarazo ectópico, siempre y cuando no tenga compromiso el cuerpo del útero, ¿sí? Una cosa son las trompas y el ovario, otra cosa es el útero, ¿está? Generalmente se conserva todo, y más que nada cuando es una paciente joven, pero lo que es la trompa, a veces se reconstruye esa misma trompa y a veces no, depende cómo fue el caso, ¿sí? Pero a veces se hace una resección de esa trompa. Yo estoy hablando de cuestiones quirúrgicas que se hacen en el quirófano, que obviamente nosotros lo podemos llegar a ver dentro del quirófano. Y se hace, ¿sí? Se deja la otra trompa, ¿sí? A veces lo que se hace es una resección o se trata de suturar y demás en ese momento y después se hace una reconstrucción de la trompa, ¿sí? Por eso se hacen 2 cirugías. Depende del caso, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, con respecto a la mola hidatiforme, ¿sí? La mola hidatiforme también es una patología hemorrágica, ¿sí? Tiene como un nombre raro, pero nosotros tenemos mola hidatiforme y también otra parte que se llama embarazo molar, ¿sí? Algunas veces lo van a poder llegar a escuchar a esto. Muchas veces pasa cuando son pacientes por ahí con edad avanzada, ¿sí? O pacientes que ya tienen esta predisposición genética a realizarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que se produce en este caso? Se produce o sea, un feto anormal por una fertilización anormal de ese ovocito, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, generalmente crecen estas membranas fetales que forman como sacos, ¿sí? Pero no llegan a ser las membranas que nosotros conocemos que desarrollan después lo que es el líquido amniótico y la placenta y demás, ¿sí? Sino que se forman como vesículas, ¿sí? Esas vesículas lo que hacen es no desarrollar, ¿sí? Tejido embrionario, algunas sí y otras no, eso depende, ¿sí? Por eso tenemos una clasificación. Acá tenemos el embarazo molar parcial y el completo. El parcial hay una placenta normal y algo de desarrollo fetal, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, esto tiene que ver con
la deformación del tronfoblasto que ustedes conocen como membranas fetales, que da lugar a las membranas fetales, bueno, ahí hay o una malformación genética, o un informe genético que no corresponde, ¿sí? Y que empieza como a generar más membranas, ¿sí? No sé, yo trato de explicarlo como para que se den cuenta. Y entonces forma como vesículas, ¿sí? Y como bolsitas, y de igual manera hay disco embrionario y se desarrolla el embrión y el feto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden tener varias bolsitas o varias vesículas, ¿sí? Y eso genera, a medida que va desarrollándose el feto y va creciendo, también lo que hace es generar presión contra el feto. ¿Por qué? Porque necesita espacio ese feto para crecer. Y si yo a eso le pongo, por ejemplo, 3 bolsas de líquido amniótico, ¿sí? Lo que voy a hacer es generar mayor presión y ese feto no se va a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, lo que va a llegar a producir o lo que puede llegar a producir, esto se controla todo bajo ecografía y demás, a veces llegan a término, ¿sí? O tenemos partos prematuros o cirugías y cesáreas prematuras porque está comprimiendo y no deja crecer y desarrollarse bien ese feto. Entonces, la cesárea de urgencia, eso para que les quede claro con todas las patologías, la cesárea de urgencia y el nacimiento prematuro de un recién nacido siempre se toma la decisión médica desde, ¿sí?, que ese útero ya no es saludable para que se desarrolle y crezca ese feto, ¿sí? En ese momento se toma la decisión de hacer una cesárea y un nacimiento prematuro. ¿Eso qué quiere decir? Que ya esa madre, ¿sí?, esa gestante, no puede contener más ese feto, ¿sí? O que ese medio donde esté ese feto desarrollándose no es saludable. Entonces es preferible tenerlo afuera en una incubadora que tenerlo dentro del útero de la madre, ¿sí? Esto siempre que ya implique un riesgo de vida, ¿sí?, para ese feto. Bien, entonces, en este caso del embarazo molar parcial, a veces pasa esto, pasa que son nacimientos prematuros, ¿sí? Hay que sacarlo antes porque está generando mucha presión y no deja que se desarrolle, ¿sí? Siempre en cuando tengamos en cuenta la semana de viabilidad de ese feto. Y después tenemos el embarazo molar completo. Y esto es lo que ustedes ven ahí, ¿sí? Es una placenta normal, ¿sí?, pero que no hay feto directamente. A veces, ¿sí?, que eso se produce mucho en la mole diatiforme, son vesículas. Ustedes lo que ven ahí, ¿vieron el útero que está ahí? Son todas vesiculitas. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que esta paciente tiene un embarazo molar? Porque las va a despedir, ¿sí? Va a tener como hemorragias con desprendimiento de vesículas, ¿sí? Como bolsitas que se desprenden, ¿sí? En este caso, lo que se hace es, a veces cuando son muy graves, ¿sí?, y es un embarazo molar completo, se puede llegar a hacer una histerectomía, ¿sí? A ver si les puse el tratamiento acá. Bien. Esto que les decía, el diagnóstico de esta mole diatiforme, embarazo molar, son hemorragias y expulsión de vesículas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta paciente puede llegar a tener concentraciones muy elevadas de gonadotrofina coriónica. ¿Por qué va a tener concentraciones elevadas? Porque es como que tengo varias implantaciones. Y en realidad tiene que ver con este tronfoblasto que está totalmente, ¿sí?, está mal formado, digamos, ¿sí? Y está formando estas vesículas. Entonces se libera demasiada gonadotrofina. Otra de las diagnósticos de tratamiento, otra puede ser la preeclampsia, ¿sí?, antes de las 24 semanas de gestación. Si ya vieron preeclampsia y eclampsia, sí, todo lo que es patología hipertensiva, van a ver que siempre es después de las 24 semanas de gestación. Si es antes, ahí tengo que sospechar que puede llegar a ser un embarazo molar, ¿sí? Bien, ¿qué se hace en este caso? Legrado, ¿sí? Si directamente se ingresa, se retira todo eso, ¿sí? O se hace una histerectomía, ¿sí?, cuando es un caso mucho más grave, donde ya tengo demasiado, ¿sí?, un embarazo molar muy crecido y demás, que comprime, ¿sí?, toda la estructura del útero, muchas veces se hace la histerectomía. ¿Por qué? Porque esto vuelve a suceder, ¿sí? Las personas que hacen embarazo molar, o tienen embarazo molar o mole diatiforme, generalmente siempre vuelven a repetir lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, directamente se saca. Y aparte porque se hace un seguimiento, porque esto puede desarrollar, ¿sí?, tiene mayor predisposición a generar un coriocarcinoma, ¿sí?, un tipo de cáncer uterino. ¿Está?
Entonces, por eso es importante hacer como un seguimiento. No es normal, ¿sí?, que una paciente haga un embarazo molar. ¿Me entendieron más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vieron que hay un montón de cosas que le pasan nos pasan por ser mujer. A los hombres no les estarían pasando estas cosas. Bueno, con respecto a placenta previa, ¿sí? Es otra patología que también sucede, ¿sí? Bien, es común, perfecto, sí, está bien. Antonella dice que es común en mujeres mayores de 35 años, sí. Tiene que ver con esto, con la carga hormonal, ¿sí?, que empieza a disminuir. Entonces es más común que hagan estos embarazos molares. Bien, placenta previa, ¿sí? Otra patología hemorrágica, ¿sí?, que es grave para el feto, depende, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones. Tenemos placenta previa, total, parcial o marginal, ¿sí? Si ustedes, esto es para que más que nada que presten atención, en el dibujito, la placenta normal siempre tiene que ir en la parte superior, ¿sí? Siempre la implantación, o un poquito más acá, al costadito, pero siempre en la parte superior. ¿Por qué? Nunca pueden hacer primero la placenta y después el feto, ¿sí? ¿Por qué no pueden hacer primero el cordón y después el feto, o primero la placenta y después el feto? ¿Qué es lo que puede pasar en el feto? Porque el feto se quedaría sin oxígeno. Se podría obstruir la vía. Bien, lo que hace es, si nace primero, ustedes piensen que la placenta, terminaste con desprendimiento de placenta. Mirá, tenemos un caso acá. Bien. Eh, Vieron que todas estas cosas, hay casos por todos lados. Bueno, con respecto a esto, ¿sí? Nunca pueden hacer antes la placenta, ¿por qué? Porque si nace antes la placenta, o sea, desprende esa placenta, ese bebé tiene asfixia, ¿sí? Directamente no le está llegando. Ustedes piensen que ese feto no respira, acuérdense cuando vimos todo lo que es la parte de circulación fetal, ¿sí? Ese feto no respira dentro del útero, ¿sí? Esa circulación está totalmente alterada, circulación menor, ¿sí? La realiza la madre esa oxigenación. Entonces, si no respira, ¿qué va a hacer? Nace primero la placenta y directamente no tiene irrigación sanguínea, por lo cual ese feto tiene asfixia perinatal, ¿sí? Por eso es importante que esa placenta siempre esté lo más superior posible, ¿sí? Y no esté cerca del canal de parto, ¿sí? Entonces, si ven acá, tienen placenta previa total, ¿sí?, que directamente está completamente cubriendo el canal de parto, ¿sí? Este es el canal de parto, el cuello del útero y la vagina, ¿sí? Tienen, en este caso que se ve acá, parcial, ¿sí?, y marginal, ¿está? Parcial es cuando cubre una parte, ¿sí? Y marginal ya es un poquito menos, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Que nunca puede estar acá abajo la placenta. ¿Por qué? Porque a medida que crece ese feto, va a ir comprimiendo, ¿sí? Y a su vez, al ir comprimiendo, puede llegar a producir o desprendimiento de esa placenta, ¿sí?, o hemorragia abundante. ¿Por qué? Porque esa placenta va a tender a salir primero, ¿sí? Si hay dilatación, lo primero que va a salir va a ser la placenta, ¿sí? Y ese feto va a sufrir. Bien. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque, ¿sí?, tenemos la implantación de ese blastocito por ahí más abajo de donde se tiene que implantar, ¿sí? Generalmente tiene que ser en el tercio superior, donde se tiene que implantar ese blastocito. ¿Qué sucede? Muchas veces se implanta un poco más abajo. Cuando se implanta un poco más abajo, vamos a tener este desarrollo placentario mucho más abajo, ¿sí? Depende de donde se implante, va a ser, ¿sí?, la clasificación de esa placenta, ¿sí? Inferior, también tenemos esta clasificación que la pueden encontrar también así, como inferior, parcial y total. Inferior está próxima al cuello, ¿sí?, pero no llega a recubrirlo. Entonces ahí tenemos mayor riesgo de parto prematuro, sangrado, desprendimiento. Parcial, cuando recubre parcialmente el orificio del cuello, ¿sí? Y total, directamente, si yo hago un parto, lo primero que va a salir va a ser la placenta, ¿sí? Pero ustedes piensen en esto. Piensen que si la placenta está cerca del canal de parto, si empieza a crecer ese feto la va a comprimir,
¿sí? Porque ustedes piensen que ese feto se va a ubicar, cabeza abajo, va a tratar de generar presión, se va a ubicar, si ustedes vieron los mecanismos del parto, seguramente que vieron cómo hace esa restitución, ubicación y demás, ¿sí? Flexión, piensen todo eso con una placenta ahí abajo, ¿sí? Directamente va a tener sufrimiento fetal ese feto, ¿sí? Va a tener falta de oxígeno, falta de irrigación, ¿sí? A medida que vaya creciendo. Generalmente en estos casos lo que se hace es reposo absoluto de la paciente, ¿sí? Ecografías constantes y ver que no tenga pérdida de sangre. Generalmente son pacientes que tienen, ¿sí? Sangrado, ¿está? Entonces hay que controlar esto, ¿sí? Y obviamente nunca tiene que ser parto, siempre va a ser una cesárea, ¿sí? Lo ideal es que no llegue a un desprendimiento de placenta, pero a veces pasa, ¿sí? De hecho, una de las alumnas que acaba de escribir dijo que tuvo un desprendimiento de placenta. Bien, con respecto a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir? Como yo tengo generando presión esa placenta, muchas veces lo que va a producir es borramiento y dilatación precoz, o sea, una amenaza de parto prematuro. Por eso tienen sangrado. ¿Por qué? Porque esa placenta, al generar presión, lo que va a hacer es va a favorecer a que se adelante ese trabajo de parto, ¿sí? Y a que se produzca ese borramiento y dilatación del cuello, ¿sí? Es indoloro, ¿sí? Porque no va a tener contracción, pero sí va a tratar, va a dilatar, ¿sí? Entonces ese cuello va a estar dilatado y va a sangrar. Algo importante que es muy importante esto es control con ecografía. Nunca se debe hacer la exploración vaginal en este caso. Vieron que si ustedes vieron parto y los mecanismos del parto y el control durante el parto, van a ver que se hace la dilatación, ¿sí? De hecho, lo van a ver en el laboratorio también después. Lo que es la dilatación, ¿sí? 2, 4 y 6 y 8, ¿sí? Se mide con los deditos. Bueno, esto, ¿sí? Esta dilatación, esta exploración vaginal está totalmente contraindicada. ¿Por qué? Porque si yo controlo, ¿sí? Esa dilatación, lo que puedo llegar a tocar la placenta directamente, ¿sí? Son cesáreas de urgencia, ¿sí? Lo ideal es siempre detener esa hemorragia, si esa paciente ingresa con hemorragia, y hacer una maduración fetal, ¿sí? Acuérdense siempre, paciente con patología durante la gestación, siempre tiene que hacerse una maduración fetal. Esta maduración fetal consta de 2 corticoides, ¿sí? Intramusculares. Ese corticoide que se le coloca, que es betametasona intramuscular, ¿sí? De 2 dosis de depósito, esa betametasona lo que va a hacer es favorecer a la liberación de surfactante del feto. Entonces va a tener mayor maduración pulmonar, ¿sí? Eso como detalle para que lo tengan en cuenta. Bien, algo que tenemos que ver también es evaluar la anemia materna, ¿sí? Esta pérdida de sangre continua, placenta previa y demás, va a hacer que esta paciente tenga una anemia marcada, y la monitorización fetal. Yo tengo que ver cómo están los latidos de ese feto, ¿sí? Porque puede ser que ya venga sufriendo, que esté comprimido ese cordón, ¿sí? Que no esté bien irrigado y que directamente tenga asfixia perinatal, ¿sí? O que tenga muerte fetal. ¿Está? Por eso es importante controlarlo. Bien, ¿me siguieron hasta acá placenta previa? Sí, los controles que hay que hacer. Siempre cesárea de urgencia. Con respecto al desprendimiento de placenta, ¿sí? Acá puede ser un desprendimiento marginal, central o completo, ¿sí? Acá no solamente voy a tener la placenta un poco más bajo, como vimos recién anteriormente, placenta previa, sino también vamos a tener desprendimiento, ¿sí? Directamente se desprende la placenta, ¿sí? Este desprendimiento de placenta es una emergencia obstétrica muy importante y una emergencia neonatal importante, ¿sí? Son niños que nacen con asfixia perinatal, ¿sí? Por eso es importante hacerle la cesárea de urgencia, ¿sí? Lo más urgente posible. Si se hace una cesárea de urgencia, sí se puede resolver el problema y van a ver que el recién nacido, ¿sí? Va a requerir la atención que necesita y va a sobrevivir, ¿sí? Tuvo desprendimiento. Bien. Y mellizos. Bien. ¿Y cómo fue desprendimiento parcial? Sí.
Ay, no se escucha, perdón. A ver si por ahí hablas más cerca. Ahora sí. No, era por los auriculares. Ah, Que yo estaba con mucho dolor y sí, bueno, en un momento que no aguanté más, fui al hospital y bueno, me dejaron ahí internada. Yo no tenía esto de la maduración de los pulmones, así que me pusieron la primera dosis ahí bien. y bueno, al ratito, a la hora creo, sentí un dolor muy grande y yo estaba toda tapada. Y le digo a mi novio, me parece que rompí bolsa, ¿viste? Entonces él salió corriendo y cuando yo me toqué con la mano, me miro la mano y era Y sangre. esto es sangre. Entonces viene el médico y me destapa y era sangre hasta los pies. Y bueno, Terrible. ahí toda una revolución porque me sacaron corriendo y bueno, tuve cesárea de urgencia y me durmieron completamente porque yo gritaba y preguntaba si me iba a morir y Y fue sí, horrible. terrible, me imagino. Sí, Y no sabes si tuviste desprendimiento de placenta. no, no, Todavía. me dijeron que fue eso, pero no sé cómo fue. Sí me dijeron que ellos habían nacido con muchos coágulos pegados y que, Claro, bueno, eso les podía causar una infección porque esa sangre ellos la habían tragado. claro. Bien, sí, lo más probable es que haya hecho un desprendimiento. Sí, Pero sí, no sé de fue qué. así, pero no, bueno, no sé. Después la analizaron a la placenta y demás, pero fue como que no le di, no Claro, lo fui a retirar al estudio ni pregunté más nada. Estaba como concentrada ahí en Neo y claro. no pregunté Bueno, más nada. bueno, es interesante por ahí para saberlo después a posterior, ¿sí? Sí, Para tener como un antecedente, porque es un antecedente esto, en realidad. sí, Esto de sí. desprendimiento de placenta, bueno, es como vos dijiste recién, ¿sí? Son pacientes que puede llegar a ser que tenga una placenta previa, por eso puede llegar a ser que hayas tenido placenta previa o no, todo depende. A veces los desprendimientos de placenta dependen también, a veces puede llegar a haber hematomas, ¿sí? Esto a veces sucede mucho cuando se produce la implantación del blastocito, a veces hace hematomas en el endometrio. Entonces, ese mismo hematoma lo que hace es, a veces crece, a veces se reabsorbe. Si no se reabsorbe ese hematoma, a veces lo que genera es que sea un desprendimiento, ¿sí? Por ahí central o un desprendimiento marginal. Todo depende de dónde esté ubicado ese hematoma, ¿sí? Lo importante de esto es evitar esto que te pasó a vos, ¿sí? Este desprendimiento. A veces un desprendimiento total no nos da mucho tiempo, ¿sí? Es totalmente una emergencia que tenemos que andar muy rápido, ¿sí? Pero bueno, lo importante es poder detectar esto. Lo ideal siempre es con ecografías previas, uno va viendo si realmente hay un hematoma, si hay un desprendimiento, ¿sí? Eh, Sí, yo de vuelta. Sí, decime. yo el día anterior que estaba con dolor, había ido a mi obstetra, digamos, y me hizo una ecografía, todo, y no, dijo que no se veía nada. Bien, Así que bueno, me dijo que después si a la noche seguía con dolor y demás, que fuera al médico, que lo hice, pero bueno, fui a la clínica, que me dijeron que sus latidos estaban muy acelerados, pero que ellos no podían nacer ahí, así que yo sí, tenía que volverme, seguir tomando el Duadilán, porque a todo esto yo tomé Duadilán como en 2 etapas del embarazo que tuve como dolores muy fuertes. bien. Sí, Y vos bueno, seguramente estabas desarrollando ya el trabajo de parto, pero bueno, por eso te voy adelante. Pero en realidad, o sea, esto de la ecografía puede pasar que no se vea si es marginal, o sea, que la separación de los bordes, a veces hay que mirarla con un poco de detalle, más si eran gemelos o mellizos, por ahí cuesta un poco más. Pero lo importante es esto del tema del dolor, de detectar, o sea, si ven una paciente de estas características, generalmente es la maduración inmediata, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga mejor desarrollo ese feto y ese niño después que nace, ¿sí? Tiene mayor desarrollo pulmonar y tiene mejor sobrevida, ¿sí? Tiene menos complicaciones después. Pero, ¿sí? Lo ideal siempre es identificarlo
en tiempo y forma. Y esto de los latidos, obviamente todo depende, si yo tengo desprendimiento de placenta, ese feto obviamente que va a tener, como vos dijiste recién, esos latidos totalmente elevados porque está sufriendo, ¿sí? Entonces ese monitoreo fetal me va a venir alterado. ¿Por qué? Porque no está llegando la irrigación sanguínea que corresponde a esos fetos, ¿sí? Bien. Algo importante de esto también es ver el tamaño del útero, si generalmente va cambiando, ¿sí? Y algo que se tiene que actuar rápidamente porque tiene alto riesgo de muerte materna, ¿sí? Entonces piensen que es una hemorragia importante, ¿sí? A veces si se desprende completamente, voy a tener, ¿sí?, muerte fetal también. A veces no da tiempo, ¿sí? Se reanima, pero a veces quedan con una asfixia perinatal muy importante, por eso es importante que nazcan donde haya una neonatología, donde haya un servicio que esté bien, bien atendido, digamos, en el sentido de alta complejidad, para que se pueda resolver, ¿sí? Pero bueno, esto es importante, el monitoreo continuo de la salud fetal y de la salud materna, ¿sí? Y poder detectar estas cosas. Por eso es importante el tema de la ecografía, la monitorización continua, ¿sí? Y detectar estas pérdidas, ¿sí? O amenazas de parto prematuros. Está con dolor, qué tratamiento tiene y ir controlando a través de ecografías y monitoreo, ¿sí? Bien, no llegar a este desprendimiento, ¿sí? A veces puede pasar que nos sorprende, ¿sí? Puede pasar que nos sorprenda el desprendimiento de placenta, que estaba todo bien y se produjo un desprendimiento, ¿sí? Por algún golpe o por algún politraumatismo o por algún tóxico o toxina que tenga la madre o alguna enfermedad infecciosa también, sí se puede producir un desprendimiento, ¿sí? O, ¿sí?, de forma brusca. Pero es importante saber la causa después. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Así vamos a posparto, No, profe. ¿no? Bien. Con respecto a hemorragia posparto, ¿sí? Con respecto a hemorragia posparto, acá ya vamos a hablar de... Esperen un segundo que no puedo mover la flechita. Acá. Bien, acá ya vamos a... Ya ese recién nacido, ¿sí? Ya nació ese bebé. Y tenemos este útero, ¿sí? Fíjense cómo queda el útero después del nacimiento. Divino queda, ¿sí? Entonces, ¿por qué queda así? Porque vamos a tener, ¿sí? Este es el útero normal, fíjense cómo es el útero normal. Obviamente que acá, en esta cavidad uterina, vamos a tener toda la placenta, cordón, líquido amniótico, ¿sí? Las membranas amnióticas. Todo esto, ¿sí? Grande. Y después va a quedar así, ¿sí? Bueno, todo ese desprendimiento que voy a tener, fíjense en esta parte de acá que ustedes ven ahí que está como deshilachado, bueno, ahí es donde está implantada la placenta, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Es cuando se desprende la placenta, que es el tercer estadio, ¿sí?, del parto, que quiere decir que tenemos ya el alumbramiento, ¿sí? Es parte es parte de los estadios del parto. Durante el alumbramiento se produce lo que es el desprendimiento de la placenta, ¿sí? Acuérdense que tiene que ser entre 20 y 30 minutos después del parto, más de 30 minutos no. Si pasan 30 minutos, ¿qué quiere decir? Que ya tengo retención de placenta, ¿sí? Esa placenta quedó adherida y puedo llegar a tener inversión uterina, o sea que el útero se trate de volver, ¿sí?, y de proteger esa placenta. Es como un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que se hace es la paciente ingresa a quirófano y bajo anestesia lo que se hace se produce el alumbramiento manual, ¿sí? O sea, lo hace el cirujano, ¿está? Lo importante de esto es que ustedes vean, ¿sí?, cómo queda el útero, en realidad se produce el desprendimiento de la placenta durante el alumbramiento y después ese útero, ¿sí?, va a continuar con el sangrado porque ustedes piensen que teníamos un endometrio, ¿sí?, muy gordito, que en realidad es muy vascularizado, que es donde teníamos la implantación de esa placenta, ¿sí? Entonces, todo ese sangrado va a continuar, que es el famoso, ¿sí?, puerperio mediato, ¿sí?, o tardío, que le decimos a veces. Que ya tengo, ¿sí?, los famosos 30, 40 días de sangrado, ¿sí? No todas las mujeres tienen el mismo sangrado, todo va a depender, ¿sí?, de cada mujer varía. Lo importante es que sepamos esto, que esta regresión del útero a su lugar va a tardar, ¿sí?, tiempo, ¿sí? No es que es algo que va a suceder en el momento.
Lo importante que tenemos que saber es cuando se produce se sale la placenta durante el alumbramiento, que no tienen que quedar restos placentarios, ¿sí? Bien. Con respecto a la hemorragia posparto inmediato, ¿sí? Nosotros la vamos a dividir en dos: posparto inmediato y tardía, ¿sí? Hemorragia tardía o hemorragia posparto. Por eso es tan importante esto que a veces a mí me pone un poco nerviosa, de que no hacen ni 24 horas que están después del parto y las mandan a la casa. Y es como, es un montón, porque no sabemos si puede llegar a ser una hemorragia posparto, ¿sí? Entonces, lo ideal, que esto no pasa lamentablemente, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de control. Hoy en día se hace mucho control ecográfico y demás, así que no hay tanto inconveniente, pero ¿sí? No es lo ideal, ¿sí? Y también no es lo ideal para el recién nacido, porque ese proceso de adaptación, ustedes piensen que el ductus puede quedar abierto hasta 72 horas, ¿sí? Por eso es importante tener un buen control de esa gestante y de ese recién nacido, ¿sí? Para evitar estas complicaciones en la casa. Bien, con respecto a la hemorragia de posparto inmediato, se produce dentro de las 24 horas, ¿sí? Y acá puede haber por varias razones, y ahora lo vamos a ver en el algoritmo también. Una puede ser atonía uterina, ¿sí? Es la incapacidad del útero de volver a contraerse después del parto. Para esta atonía uterina lo que se usan son úteroretractores, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver igual, tranquilos. Los úteroretractores lo que hacen es medicación, que lo que produce es que ayudar a ese útero a que se vuelva a su lugar, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es retención de tejido placentario, esto que yo les decía, hace como un mecanismo de defensa y se vuelve, ¿sí? Y retiene ese resto placentario, ¿sí? O retención de placenta completa. Desgarros cervicales o vaginales, esto sucede mucho en los partos más que nada. Después del parto puede pasar que esa mujer va a tener una pérdida, ¿sí? Pero la pérdida tiene que ser normal, no tiene que ser un sangrado continuo, ¿sí? Sino que tiene que ser una pérdida como una menstruación abundante, nada más que eso, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Puede haber liberación de coágulos, ¿sí? Pero lo importante es que no continúe con un sangrado abundante. A veces puede pasar que tenga desgarros cervicales, ¿sí? O desgarros vaginales, y eso hace que sangre mucho, ¿sí? Y otra es ruptura o inversión uterina. Y acá ya es un poco más grave. En estos casos de ruptura uterina, muchas veces terminan con histerectomía, ¿sí? Esto se produce mucho cuando son gestantes que tienen mucha cantidad de embarazos o gestaciones, ¿sí? Por ejemplo, 6, 7 gestaciones, donde ya, ¿sí? Ese miometrio, ¿sí? Ya está como bastante laxo, ¿sí? Entonces puede llegar a producirse una ruptura uterina, ¿sí? Pero cuando son mujeres que tienen muchas gestaciones. Bien, y la hemorragia tardía se produce después de las 24 horas. Y acá puede producirse por varias cosas. Una es retención de restos placentarios, o sea que queda algún resto placentario, por eso es tan importante controlar esa placenta, ¿sí? Que ver esa cara materna y ver esa cara fetal y que esté completa, ¿sí? O infección por contracción incompleta, así que ese útero, ¿sí? no se vuelva a su lugar como corresponde. Bien, entonces, ¿cuál es la atención en el tercer periodo del parto, que vendría a ser en el puerperio? ¿Sí? ¿Cuál es la atención de esa paciente? Primero, ver esa expulsión de la placenta, que esté completa, ¿sí? No ver ningún desprendimiento. Si yo veo que a veces puede pasar, y esto lo van a ver cuando vayan a maternidad o vayan a alguna cesárea, ¿sí? Que ingresen a quirófano a ver cesáreas, van a ver que se mira mucho la placenta. Si ustedes si ven que hay desgarros o que está medio arañado, o sea, como que hay un desgarro de esa placenta, generalmente sí se controla con ecografía después para ver que no haya ningún resto placentario, ¿sí? Otra de las cosas que se administran son los úteroretractores que decíamos recién, ¿sí? O drogas uterotónicas, que favorecen a que ese útero se vuelva a su lugar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son. Otra forma puede ser una forma manual, que es la tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino posterior a la placenta, a la salida de la placenta, ¿sí? Un masaje uterino. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. Esto generalmente, obviamente, lo hace todo el ginecólogo o el obstetra, ¿sí? La obstétrica también lo suele hacer.
Nosotros no lo hacemos, ¿sí? Bien, las drogas uterotónicas, ¿sí? Son la oxitocina, ¿sí? Que es la que más se utiliza, que eso está en las guías de la OMS, que ustedes tienen el libro de la OMS, de la guía de la OMS de parto, ¿sí? Atención al parto, van a ver que está la oxitocina, ¿sí? La administración de oxitocina, que generalmente puede variar, obviamente, entre 10 unidades y 20 unidades, todo depende, ¿sí? De lo que se indique, pero bueno, por la guía te dice que son 10, pero también puede llegar a 20, ¿sí? Todo depende, ¿sí? De lo que pueda observar la obstétrica que está realizando el parto o el ginecólogo. Lo ideal siempre es que se coloque endovenoso, ¿sí? Si no se pone intramuscular, y también en algunos lugares, cuando hacemos ese parto que no es invasivo, lo hacemos intranasal. Si viene en spray, intranasal de oxitocina. Un segundito, me tocaron timbre y ya estoy. Hola chicos, ¿todo bien? Hola, ¿cómo anda? Hola, profe, sí. Todo claro, ¿cierto? Aparte hay cosas que ya las hemos visto en algún momento, sobre la placenta, ¿o no? ¿Lo recuerdan? Sí, sí. No me hagan quedar mal. Sí, sí, lo vimos en las prácticas. Bueno, Acá volví. bueno. Perdón. Bien, esto seguramente que, bueno, ya lo que estaba escuchando que ya lo vieron, digo, algunas cosas. Más que nada en lo que es el tratamiento del parto, ¿sí? O el posquirúrgico inmediato. Pero bueno, estas son las drogas que más se utilizan, ¿sí? La oxitocina generalmente se utiliza como profilaxis para prevenir la hemorragia, ¿sí? Y para favorecer a que ese útero vuelva a su lugar. Si ustedes piensan, si no, el útero está como laxo y sigue sangrando, ¿sí? Entonces, lo ideal es que siempre se vuelva a su lugar y que sea un sangrado controlado, ¿sí? La paciente va a seguir teniendo pérdidas, no es que no va a tener pérdidas, pero que ese sangrado sea controlado, ¿sí? Que no sea un sangrado abundante que no se pueda parar, ¿sí? Otra de las drogas que se utilizan es la ergonovina, ¿sí? La famosa ergonovina o nombre comercial vasofortina, ¿sí? La ergonovina generalmente se utiliza, no siempre se utiliza de rutina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una droga, ¿sí? Uterotónica potente, pero que no puede ser utilizada si yo sospecho que esa paciente tuvo una preeclampsia, ¿sí? O una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión arterial, ¿sí? Se aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, lo importante es que si esa paciente tiene riesgos cardiovasculares, no se debe administrar ergonovina, ¿sí? Bien, otra de las drogas que se pueden llegar a utilizar son las prostaglandinas, también, ¿sí? Pero otra que se utiliza mucho cuando yo tengo, ¿vieron esos? Yo digo vieron como si se lo vieran, pero lo pueden llegar a ver, ¿sí? La carbezotina, ¿sí? La carbezotina, carbetocina, lo estaba diciendo mal, la carbetocina, ¿sí? Se utiliza cuando yo tengo esos úteros que no pueden regresar, ¿sí? Que tengo ese útero laxo. Generalmente sucede cuando son muchas cirugías, son pacientes que tienen muchas cesáreas continuas o tuvieron muchas gestaciones. Entonces tengo esos úteros que son laxos, ¿sí? Que no tienen una buena contracción. Yo le pongo oxitocina y no resuelve, ¿sí? Entonces, en esos casos se pone la carbetocina, ¿sí? O una preeclampsia severa y ese útero no se retrotrae, entonces se pone la carbetocina, ¿sí? No es una cosa que se haga siempre, ¿sí? O ustedes van a ver por ahí en una cesárea que tenga mucho sangrado y abundante sangrado, muchas veces lo que se hace es se pone la carbetocina, ¿sí? Dentro del quirófano o posterior al parto, ¿sí? Es Profe, le muy hago una eficaz, consulta. sí, ¿La carbetocina se pone después de saber que la oxitocina no alcanzó? claro. No. Es una droga que no se usa siempre, ¿sí? Se usa cuando tenemos un sangrado abundante posparto inmediato, ¿sí? Y tiene una acción de vida más prolongada. Entonces, es mucho más eficaz.
pero se usa en casos donde la paciente sí tiene una hemorragia postparto importante. Si no, no se utiliza solamente la oxitocina. ¿Sí? Que la oxitocina, si ustedes se ponen a pensar, son la que libera la paciente cuando está lactando, ¿sí? Cuando está, por eso lo importante también es esto del contacto, que seguramente ya lo vieron con Raquel, contacto piel a piel después del parto, la primera succión, ¿sí? Tratar de que se prenda el pecho lo antes posible, ¿sí? Porque esto de la lactancia materna precoz lo que hace es liberar oxitocina, ¿sí? Claro, la hora de oro, muy bien, perfecto, lo vieron así, me encanta. Esto, sí, libera oxitocina, ya sea el contacto piel a piel como la succión, por más que no se prenda, porque ustedes van a ver qué hace yo siempre les digo que siempre nos rayamos por ahí con Raquel o con Mica, es que siempre hacen cualquier pavada los recién nacidos, digo yo, porque hasta que empiezan a reconocer esa mama, empiezan a reconocer esa mamá, el olor y demás, después empiezan a buscar, ¿sí? Es como cualquier mamífero. Pero por ahí no succionan, no tienen una succión divina, algunos sí, algunos salen que parece que tuvieron hambre desde adentro del útero y se prenden de una, y otros que no, ¿sí? Pero lo importante es ese contacto, eso libera oxitocina. Entonces, si libera oxitocina más la oxitocina que yo le pongo, ya el útero se va a volver a su lugar, ¿sí? Y a su vez relaja a la madre, ¿sí? Eso también va a liberar dopamina, o sea, va a haber toda una desencadenante hormonal que va a ayudar a que liberar prolactina también, ayuda a que esa madre pueda lactar precozmente, ¿sí? Hay una conexión muy linda en la lactancia. Bien, con respecto a la tracción controlada del cordón umbilical, esto no se hace siempre, ¿sí? Se hace solamente cuando yo sospecho de que puede llegar a haber una inversión uterina, ¿sí? Fíjense cómo es el útero, sí que trata de salir, que no es lo ideal, obviamente. Entonces se hace como una retracción manual del cordón, ¿sí? Se sostiene con la mano y se trata de hacer como una tracción controlada del cordón, como que se tira el cordón, ¿sí? En estos casos no se hace siempre, ¿sí? Esto lo hace la obstétrica y la ginecóloga cuando sospecha que esta paciente puede llegar a ser una inversión uterina, ¿sí? Cuando son pacientes que tienen mucho sangrado y durante el parto, ¿sí? Hacen la expulsión del feto, ¿sí? Y empiezan a sangrar antes de producir el alumbramiento, ¿sí? No es algo que lo vean muy común, porque hoy en día ya no se hace casi, pero lo pueden llegar a ver. Y este es el masaje uterino, ¿sí? Fíjense cómo es el masaje uterino, esto obviamente lo hace, es terrible, ¿sí? Pero lo hace la obstétrica, ¿sí? O la ginecóloga, la mayoría lo hace la ginecóloga. Fíjense cómo es el masaje. Lo que hace es masajear el fondo del útero, ¿sí? A través del abdomen de la mujer y hace que el útero se contraiga, ¿sí? Esto se tiene que hacer durante las primeras horas después del puerperio, ¿sí? Cuando se sospecha que no se está retrayendo el útero como se tiene que retraer y esta paciente no para de sangrar, se le ponen los uterotónicos, ¿sí? O si no tienen uterotónicos, que están en el medio del campo, ¿sí? Se pueden hacer estos masajes, ¿sí? Fíjense cómo es el masaje, es terrible, ¿sí? No se hace, esto es totalmente invasivo, se trata de no hacer, ¿sí? Lo hace obviamente que la ginecóloga o la obstétrica, nosotros no, pero, ¿sí? Lo pueden llegar a ver. No es muy común, generalmente hoy en día utilizamos mucho lo que son las drogas, ¿sí? Y en caso contrario, va a quirófano, ¿sí? Pero no es algo que se vea. Bien. Con los cuidados de enfermería, ¿sí? Esto es del puerperio con hemorrágico, ¿sí? Ya sea tanto inmediato o tardío. Acá siempre tratar de, si yo empiezo a detectar que no tiene una pérdida normal, que empezó a sangrar, lo que tengo que hacer siempre es llamar a el equipo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de equipo, obviamente nosotros vamos a estar como enfermeros referentes de maternidad, pero siempre se va a llamar a anestesista, ¿sí? Hemoterapia y personal del laboratorio. ¿Por qué es esto importante? Muchas veces el laboratorio lo hacemos en enfermería, ponemos la vía y sacamos sangre ahí mismo. Y hemoterapia tiene que estar avisado porque generalmente son pacientes que van a requerir transfusiones sanguíneas. Por eso yo tengo que saber qué grupo de factores es la paciente, ¿sí? Algo importante de estas pacientes es que siempre tengo que tener un acceso vascular de grueso calibre, ¿sí? Un 18 o un 16, grande. ¿Por qué? Porque tengo que transfundir o pasar soluciones expansoras, ¿sí? O administrar sangre. Por eso es importante que
Si yo tengo una paciente que acaba de tener un parto y empieza a sangrar, ¿sí? Lo importante es que yo tenga un acceso vascular de grueso calibre. Antes que se me choquee. Porque una vez que se choquea no la van a poder poner una vía, ¿sí? Va a ser muy difícil que coloquen un acceso vascular. Hasta poder meterla a quirófano, ¿sí? Y ver por qué está sangrando. O pasarle las drogas uterotónicas y ver por qué sangra, ¿sí? Siempre ver el pulso de esta paciente, ver la tensión arterial, tiene que estar totalmente monitorizada, ¿sí? No deja de ser una emergencia, ¿sí? Hemorrágica, de riesgo de shock hipovolémico. Esta paciente va a ser un shock hipovolémico. Entonces lo importante es actuar rápido, ¿sí? Siempre lo que hacemos cuando tenemos shocks, sospechamos de un shock hipovolémico, esto, ¿sí? De iniciar rápidamente con terapias endovenosas, o sea, lo que hacemos es unos expansores de volumen. ¿Cuáles son los expansores de volumen? Solución fisiológica o los famosos gelafundin que le decimos nosotros, o lactato de Ringer, ¿sí? Eso ayuda a la expansión de volumen, pero si no, solución fisiológica, ¿sí? Siempre. Le colgamos solución fisiológica y depende, obviamente, lo que nos vaya indicando el médico, pero siempre es activo alarma. Si yo estoy sola en la maternidad, activo alarma. Lo que tiene el hospital de Junín es que ustedes van a tener la terapia enfrente, van a tener la neonatología enfrente, ¿sí? Van a tener el quirófano al lado. Van a ver que la circulación es genial, ¿sí? En el hospital de Junín. Tienen como todo muy cerca. Entonces es mucho más fácil poder actuar más rápido con esta paciente, ¿sí? Masaje uterino para expulsar algunos coágulos. A veces pasa que estos coágulos hacen que tenga retención, ¿sí? Y eso hace que no tenga, ¿sí? Una buena retracción de ese útero. Entonces a veces se hacen masajes. No estos masajes de fondo de útero, sino masajes, ¿sí? Un poquito por arriba. Y algo importante es que si es una paciente que se va a tener un shock hipovolímico, va a tener caída de la oxigenación. Por eso es importante también que dentro de la maternidad tengamos bocas de oxígeno, ¿sí? Y cánulas nasales o máscara, ¿sí? Una máscara de oxígeno o una cánula nasal hasta que pueda ingresar la paciente a quirófano o le pasemos las drogas que nos indican. Bien. Siempre identificar cuál es la causa de la hemorragia, ¿sí? A veces puede pasar que sea o lesión del cuello, lesión de la vagina, ¿sí? Un desgarro, o que tenga expulsión incompleta de esa placenta, ¿sí? Siempre ver cuál es la causa de esa hemorragia. Acá lo que yo les decía, que no sé si se logra ver, a ver si lo puedo hacer más, acercar, a ver ahí. Bien. Si ustedes ven acá, este es el algoritmo de la hemorragia, ¿sí? Fíjense que siempre se pide ayuda, toco ginecólogo, hemoterapia y anestesia, ¿sí? O equipo de quirófano. Este es el algoritmo que yo les decía, ¿sí? Oye, esperen un segundo que se me fue acá. Acercar, acá. Bien, esto es lo que yo les decía del algoritmo, ¿sí? Fíjense, si ustedes siguen el algoritmo, los lleva solo a lo que tienen que hacer. Hemorragia posparto, ¿sí? ¿Se produjo alumbramiento? Si dicen que no se produjo el alumbramiento, acá se le da oxitocina, masaje uterino, tracción controlada de cordón, ¿sí? Si no tiene respuesta después de los 30 minutos, hay una retención de placenta. Por lo cual, tiene que ir a quirófano y hacer un alumbramiento manual bajo anestesia, ¿sí? A veces puede pasar que se requiere una esterectomía, ¿sí? Si se produjo alumbramiento y la placenta no está íntegra, hay resto placentario, ¿sí? Ese es el diagnóstico. ¿Qué se tiene que hacer? Ir a quirófano y hacerle grado, ¿sí? Si la placenta está íntegra, o sea que se produjo la expulsión de la placenta en el alumbramiento y es completa, acá, ¿sí? Se hace un examen de la vagina y del cuello y puede ser que haya desgarros, ¿sí? Si hay desgarros, se hace una sutura por vía vaginal, o sea que no es necesario que vaya a quirófano, ¿sí? En realidad sangrados por eso. Después, puede ser que ese examen de cuello y vagina era normal, ¿sí? Si era normal, tenemos que ver cómo está esa retracción del útero, ¿sí? Cómo está esa atonía uterina. Si está atónico, o sea, tiene buena atonía, ¿sí? Utilizar uteroretractores, masaje uterino o inversión uterina, ¿sí? Acá tengo que meterla en quirófano. Y por último, el examen uterino manual normal, ¿sí? Que viene todo bien, normal. Acá tengo que sospechar de
rotura uterina, ¿sí? O sospechar una coagulopatía. ¿Está? Por algo está sangrando esa paciente. Fíjense que si ustedes se ponen a ver, tienen que ahí está. Se los pongo acá. Este es el algoritmo del manejo de la hemorragia postparto, ¿sí? Es como muy simple, sencillo, y que si ustedes se van haciendo preguntas, fíjense, se produjo el alumbramiento, placenta íntegra, examen de cuello y vagina, útero retraído, examen uterino normal, ¿sí? Si tienen no, tienen un diagnóstico, si tienen sí, tienen que continuar. ¿Está? O sea, esto es lo que yo les decía de los algoritmos. ¿Sí? Los algoritmos son para eso, para hacer como un seguimiento y lo que uno sabe es qué tengo que hacer, ¿sí? Rápidamente. Fíjense que ahí lo decido rápidamente, porque hay cosas que no me voy a acordar, ¿sí? O por ahí tengo una paciente en el medio que se me está chocando, tengo que tomar decisiones, bueno, me fijo en el algoritmo, ¿sí? Obviamente ustedes esto no lo hace el médico, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Vamos a hacer inmunización igual ahora rápido. ¿Vamos bien? Me parece que con respecto al horario, sí, vamos bien, Luz. Bien. Sí, sí. El cerebro de ellos ya no da más, pero... Lo que pasa es que después es mucha información, pero está todo bien claro y tienen la oportunidad de ver lo mismo en la plataforma. Y Sí. siempre tienen la opción de preguntar o si quieren reforzar alguna clase que no entienden. O sea, Bueno. no habría problema. Porque yo estaba mirando acá el cronograma y el jueves que viene ya es muy complicado el tema también, porque recién nacido de riesgo, detección de malformaciones congénitas y recepción y seguimiento en las primeras horas de vida, en recién nacido de riesgo. Entonces, más vale darlo ahora. Bien, dale, listo. Bueno. Genial. Sí, porque si no es como mucha información después. Sí. Es como un reseteo cerebral hay que hacer después. Igual bueno. Tranquilo, porque la información la reciben así, es para entender, pero después obviamente que hay que hacer, digamos, una nueva valoración, leer, comprender, para fijar conocimiento. Lo importante es que se entienda. Sí. Después ponerse a estudiar, a trabajar. Después hay que leer, no queda otra. Claro. Bien, ahí está. Bien. Ahí les terminé recién estuve en la plataforma y les puse ya para que puedan ver todo lo de hemorragia. Así que ya está visualizado para los estudiantes. Genial, buenísimo. Bueno, con respecto a inmunización RH, ¿sí? Y enfermedad hemolítica perinatal, lo vamos a ver así como, porque es un tema que es corto y que más que nada me interesa que sepan lo que es la detección de la prueba de COMS, que seguramente alguna vez lo escucharon nombrar, y cómo influye lo que es el grupo factor y el factor más que nada RH en el feto, ¿sí? Cuando una madre es negativa y el bebé es positivo, ¿sí? Fíjense todas las complicaciones que podemos llegar a tener. Y su inmunización RH, ¿sí? ¿Qué es? En realidad es cuando la madre, ¿sí? Genera anticuerpos contra el feto, ¿sí? ¿Por qué puede llegar a ser que esa madre no reconozca ese feto, ¿sí? Y que empiece a generar anticuerpos? Tiene que ver con esto del factor RH, ¿sí? Genera anticuerpos. También puede haber anticuerpos con respecto al factor sanguíneo, ¿sí? ¿Todos saben su factor sanguíneo? ¿Grupo de factor? ¿Sí? Bien. Si no, averigüenlo, ¿sí? Bueno. Es importante saber cuál es su grupo de factor. ¿Por qué? Porque ustedes, ahora lo vamos a ver, pero según su grupo y si es factor positivo o negativo, pero lo importante es saber si tienen anticuerpos contra qué, ¿sí? En el caso de la gestante, lo que hace es generar directamente anticuerpos contra antígenos fetales presentes en los glóbulos rojos fetales, ¿sí? Entonces, directamente lo va a rechazar y va a tratar de generar, al rechazar y a generar anticuerpos, lo que va a hacer es generar como un cuerpo extraño, ¿sí? Como algo que se está desarrollando adentro de esa mamá, ¿sí? De forma extraña, ¿sí?
Entonces, se va a producir un aborto, ¿sí? A ver, O ahí subo. una enfermedad hemolítica perinatal, ¿sí? Bien, entonces, estos anticuerpos maternos pueden atravesar esta barrera placentaria y provocar la hemólisis directamente de esos glóbulos rojos fetales. Por eso se llama que produce enfermedad hemolítica perinatal, ¿sí? Lo que hace directamente es romperle los glóbulos rojos, ¿sí? Esos eritrocitos directamente los rompe, ¿sí? Esos anticuerpos maternos traspasan la placenta y rompen los glóbulos rojos del feto, ¿sí? Por eso se produce lo que es la enfermedad hemolítica perinatal. Se produce una anemia muy grande a nivel del neonato hasta producir la muerte fetal, ¿sí? Por eso es importante esto de detectarlo previamente, qué grupo y factor es la mamá, ¿sí? Qué grupo y factor es el papá, ¿sí? Qué predisposición genética tengo de generar este grupo, ¿sí? Y si es factor positivo o negativo, para ver si puede haber presencia de anticuerpos maternos o no, ¿sí? Bien, con respecto a la fisiología, nosotros sabemos que glicolípidos y glicoproteínas sí tienen la capacidad antígena formando, ¿sí? Constituyen lo que son los cuerpos sanguíneos. ¿Sí? Perdón, los grupos ¿Puedo sanguíneos. hacer una consulta? Sí, Si la madre es RH positiva y el bebé negativo, ¿también se produce? no. Ah, bueno. Gracias. Siempre cuando es negativa. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver igual. Entonces, yo tengo un grupo, ¿sí? Este grupo, por ejemplo, es A. ¿Qué va a hacer? Es un antígeno A. Lo que va a generar es anticuerpo anti-B. Si es un grupo B, lo que va a hacer es generar anticuerpo A, ¿sí? Si es un AB, generalmente no generan anticuerpos, ¿sí? Y si es 0, generan anticuerpos anti-B y anti-A. Entonces, si yo tengo un feto que yo soy, por ejemplo, yo soy 0 negativo, ¿sí? Divina la mía, mi grupo y factor. Si yo recibo sangre, si en una transfusión sanguínea recibo sangre de A, ¿sí? Yo tengo anticuerpos ya generados anti-A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar. O voy a generar, ¿sí? Una, ¿cómo se llama? Aglutinación, ¿sí? Sanguínea, que lo que voy a hacer es directamente aglutinar lo que vaya a recibir y genero el rechazo, ¿sí? Entonces, produzco totalmente alteraciones sistémicas, ¿sí? En mi organismo. Por eso es importante saberlo, ¿sí? ¿Cómo se determina este grupo y factor? Genéticamente, ¿sí? Según el grupo y factor de esa madre y ese padre, ¿sí? Yo voy a poder determinar qué grupo y factor va a tener ese feto, ¿sí? Si va a ser positivo o va a ser negativo, ¿está? O si va a ser grupo A o grupo B, o va a ser grupo AB o 0, ¿sí? Bien, fíjense que acá está con el cuadrito, mucho más fácil, donde ustedes tienen el eritrocito, ¿sí? Grupo A, ¿sí? Acá tengo anticuerpos del plasma sanguíneo anti-B, ¿sí? Y el antígeno es A, ¿sí? Estos son los antígenos que ustedes tienen afuera del eritrocito. Son como, por eso está bien dibujado esto, porque tienen como puntitas, y son los antígenos que tienen, ¿sí? Y los anticuerpos con los cuales genera. ¿Está? Esto seguramente que lo vieron en anatomía, anatomofisiología, pero bueno, volvemos a retomar. Vieron que siempre en todas las asignaturas se vuelven a retomar. Entonces, esta producción de anticuerpos específicos son los que pasan a través de la placenta, ¿sí? Y atacan al feto, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los que producen más daño? Por ahí, todo lo que es la parte de grupo, ¿sí? Estos grupos que dijimos A, B o 0, no producen tanto daño en el feto. ¿Sí producen daño? Sí. Producen daño a nivel hemolítico y demás, que pueden llegar a producir ictericia en el neonato, a producir algunas alteraciones de anemia perinatal, pero, sí, o formación en sus eritrocitos, pero no tiene tanta gravedad como la eliminación, ¿sí? De esos eritrocitos si tiene un factor positivo, ¿sí? Por eso es importante saber el grupo y factor de la mamá, el papá, y una vez que nace el feto también, ¿sí? Al grupo se le va a sumar el factor RH, ¿sí? El factor RH es un factor que fue descubierto por Rhesus, ¿sí?
es un científico, hematólogo, que lo que hizo fue descubrir que había una proteína, ¿sí?, que se encontraba también en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí?, aparte del grupo. Esta proteína, ¿sí?, era una proteína que se llama RH, que es el D, ¿sí?, que los que no lo tienen esta proteína, ¿sí?, este eritrocito que no tiene esta proteína en su membrana, ¿sí?, en esta superficie, generan anticuerpos anti-D, ¿sí?, que es el famoso RH negativo. O sea, a ver si está acá. No le puse la fotito. Pero bueno, lo que tienen que saber es que esta proteína, ¿sí?, esta proteína D, los que la tienen presente son RH positivo y los que no la tienen presente, ¿sí?, son RH negativo, y lo que hacen es generar no solamente anticuerpos, por ejemplo, yo soy cero negativo, ¿sí? Entonces yo tengo anticuerpos contra grupo A, contra grupo B y contra el factor RH, ¿sí? Tengo anticuerpos anti-D, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que cualquier sangre positiva, por más que sea cero, ¿sí? Cero, ¿vieron el cero positivo? ¿Sí? Que no tengo grupo, o sea que no tengo antígenos, ¿sí? Ese eritrocito está pelado, pero a su vez es positivo. Tiene un factor, tiene una proteína, ¿sí?, en su membrana que es D. Yo la voy a rechazar, ¿sí? Cualquiera que sea factor negativo la va a rechazar. ¿Está? Bien. Lo más, ¿sí?, por ahí dañino en el feto, estamos hablando de la gestación, ¿sí? Después hay un montón de combinaciones entre grupos y de favorecer la generación de anticuerpos y demás, que hay muchos avances hoy en día en lo que es la parte hematológica, donde se hacen experimentos y demás para poder generar anticuerpos o no generar anticuerpos, si esa es una exposición anterior, para que el paciente pueda recibir esa sangre. Pero en el caso de la gestación, sí, que es lo que estamos viendo ahora, siempre el más dañino de todo es que la madre sea cero negativa. Si la madre es cero negativa, va a tener todo tipo de anticuerpos contra el feto que puede llegar a ser positivo. Si el padre es cero positivo, ese feto va a ser cero negativo, ese feto seguramente va a tener sangre cero negativo. ¿Sí? Grupo y factor, cero negativo. Entonces, ¿sí?, ese feto seguramente que va a ser cero negativo no va a tener inconveniente. Ahora, si tenemos una gestante que es cero negativo y el padre es A positivo, ¿sí?, o B positivo, ¿qué va a pasar? Esa gestante va a tener anticuerpos sanguíneos ya generados contra A, contra B y contra factor RH. Entonces, todos esos anticuerpos van a pasar por la placenta y van a producir afecciones en los eritrocitos de ese feto. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Ahora vamos a ver las pruebas que se hacen. Más o menos. Esto como a grosso modo. Sí, profe, se entiende. Bien. Yo se los digo como que lo sepan como en general, ¿sí? Hay como algo mucho más específico, pero no importa. Yo lo que quiero es que vean como la parte general, ¿sí? Y lo que se hace en estos casos. Bien. Con respecto a la incompatibilidad, ¿sí?, fíjense en esto. Esta paciente, ¿sí?, este bebé es positivo, ¿sí? La madre es negativa. Tiene anticuerpos anti-RH, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Generalmente, durante la primera gestación, o sea, es como nosotros en una enfermedad o en una vacuna. Nosotros en la primera gestación generalmente ese bebé va a tener alteraciones, puede llegar a tener alteraciones hemáticas, ¿sí?, no muy graves. Pero si esa mamá es negativa y ese feto es positivo, en la segunda gestación es donde se produce la anemia hemolítica, ¿sí? ¿Por qué? O la hemólisis. Porque esa madre ya tiene una sobrecarga de anticuerpos porque ya fue expuesta. Es como cuando nosotros tenemos una enfermedad. Nosotros, a la primera enfermedad, ¿sí?, ahí generamos anticuerpos, ¿sí? O en la vacuna. Nosotros nos ponen un antígeno X, ¿sí?, contra fiebre hemorrágica, por ejemplo, o contra, no sé, fiebre amarilla,
Bueno, recibimos, ¿sí? Y en base a eso nosotros lo que hacemos es generar anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos que vamos a generar ya van a quedar circulando, ¿sí? En nuestro torrente sanguíneo. Puede ser que requiramos ciertos refuerzos en la vacunación. Bueno, ¿qué pasa en la gestante? Esta gestante que decimos que ya está sensibilizada es porque ya tuvo una gestación anterior donde ese bebé pues, fue positivo, ¿sí? Entonces, si tuvo un bebé positivo, ¿sí? La segunda gestación que va a tener esa paciente, ese bebé va a sufrir de esta hemólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay mucha carga de anticuerpos porque ya está sensibilizada esa paciente, ¿sí? ¿Cómo sabemos si está sensibilizado o no? Con la famosa prueba de Coombs, ¿sí? ¿Me entienden en esto? O sea, que no tiene tanto riesgo la primera gestación, sino tiene mayor riesgo la segunda gestación, ¿sí? Este es el algoritmo que generalmente es lo que se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, mujer RH negativo, varón RH positivo, ¿sí? Acá tengo el feto que es RH negativo, ¿sí? Entonces son compatibles, no habría problema. Esto es todo de la primera gestación. Ahora, si es positivo, ¿sí? Este primer hijo va a nacer normal, sin alteraciones, ¿sí? A veces puede llegar a tener alguna alteración hematológica, pero no mucho. Pero esta paciente ya empezó a generar, ¿sí? Anticuerpos anti-D, ¿sí? Entonces, sí o sí, esta paciente, ¿sí? Tiene que recibir el famoso, ¿sí? Parto gamma que le decimos, ¿sí? Bien. ¿Cómo detectamos si tengo anticuerpos o no libres contra, ¿sí? Este grupo de factor? O, porque ustedes piensen esto, ¿cómo sabemos si ese bebé es positivo o negativo? Ese feto. Pregunta así como para hacerlos pensar a esta hora del día. ¿Cómo sabemos si el feto es positivo o negativo? O sea, ¿qué factores? ¿Puedo? Creo que no, porque le toman una muestra de sangre cuando nacen, ay, ¿cómo se llama? Bien, Ah, del cordón umbilical. bien, muy bien. No puedo, ¿sí? Puedo, sí puedo, pero es totalmente invasivo, tengo que hacer una amniocentesis, ¿sí? Para poder tomar sangre directamente, o una cardiocentesis, ¿sí? Tomar sangre de ese cordón umbilical con el feto en el útero, ¿sí? No se hace de rutina, es algo que no se hace, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que ese feto es positivo o negativo? No lo voy a saber hasta que no nazca, ¿sí? Pero sí me puedo dar cuenta que ese feto, por ejemplo, si la madre es negativa y ese feto es positivo, me voy a dar cuenta porque esa madre va a tener anticuerpos libres en sangre, ¿sí? Ya va a empezar a generar anticuerpos. Entonces, lo que se hace, ¿sí? Es la prueba de Coombs, ¿sí? La prueba de Coombs puede ser directa o indirecta, ¿sí? Acá está. La prueba de Coombs directa es donde se toma la muestra sanguínea, ¿sí? Directamente, por ejemplo, de la madre, y se detectan qué anticuerpos se han fijado en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí? Y después tengo la prueba de Coombs indirecta, y esta es la que se hace en la gestante, ¿sí? Acá en la prueba de Coombs indirecta lo que se hace es buscar anticuerpos libres en sangre, ¿sí? Yo tengo un glóbulo rojo, por ejemplo, es RH negativo, ¿sí? 0 negativo. Entonces me voy a fijar en sangre libre qué anticuerpos tengo, ¿sí? Esa es la prueba de Coombs indirecta. Y la prueba de Coombs directa es cuando se le hace al feto, generalmente, cuando nace, se toma la sangre de cordón y ahí se ve cuáles son los anticuerpos que se fijaron en sus glóbulos rojos, ¿sí? Eso se llama prueba de Coombs directa. Se hacen las dos, ¿sí? Se hace la indirecta de la gestante cuando está gestando, ¿sí? Se toma una muestra sanguínea y se ven los anticuerpos libres. Si tengo mucha carga de anticuerpos libres, quiere decir que esa paciente ya está sensibilizada y que ese feto lo más probable es que sea negativo, perdón, que sea positivo, ¿sí? Esa madre es negativa y es muy probable que sí, se hacen todos los meses las muestras. Bien.
la muestra de Coombs, ¿sí? Esta prueba de Coombs, generalmente se hace durante el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo lo que son el grupo de factor y los elementos formes de la sangre van a ser a partir del segundo trimestre de embarazo, ¿sí? Lo ideal es que se haga, ¿sí? En los 2 trimestres, ¿sí? No sé si todos los meses, pero sí se hacen 2 muestras en los 2 trimestres de gestación, ¿sí? Se hace la prueba de Coombs indirecta. Y la directa se hace directamente en el feto. Sí, más sabiendo que la gestante es negativo. Ya la propia gestante tiene que estar más preocupada o más atenta en que si el médico por ahí se olvida de pedir la prueba, de decirle, mira, acordate que soy negativo, necesito, porque ya Bien. es la segunda gestación. Bien, bien. Muy buena aclaración. Esto pasa, por eso es importante saber, ¿sí? Cuál es su grupo y factor, ¿sí? Y cuál es el grupo y factor de su pareja, porque también está eso, que a veces no se sabe, pero generalmente esto de la agrupación, que nosotros decimos agrupación en lo que es hemoterapia, la agrupación de grupo y factor y demás se tiene que hacer en los 2, ¿sí? Estos son laboratorios que se piden generalmente en el primer trimestre. Ya sabemos que esa paciente es seronegativo, seropositivo o A positivo. O sea, ya sabemos qué grupo factor tiene, ¿sí? Y en base a eso, después obviamente se siguen tomando muestras, ¿sí? Si son negativos, obviamente que esto se tienen los signos de alarma y se hace esta prueba de Coombs indirecta. Esta prueba de Coombs a veces puede ser negativa, ¿sí? Me puede dar negativo o positivo. Eso es lo que ustedes van a ver seguramente en una historia clínica. Presten atención en esto cuando vean una historia clínica. Van a ver que es negativa cuando directamente no tiene anticuerpos libres, o sea que quiere decir que esta paciente no está sensibilizada y que ese feto probablemente sea de negativo, ¿sí? Sea cero negativo. Ahora, si es positiva, ¿qué quiere decir? Que ese feto seguramente es positivo, ¿sí? Tengo mucho anticuerpo libre y tengo una incompatibilidad sanguínea con el feto, ¿sí? Bien, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, ¿sí? Esperen un segundo. Ahora les vamos a ver lo que produce. Bien, ¿qué se hace? ¿Sí? Lo que se hace siempre que tengo una gestación, si es negativo, si ese bebé es negativo no pasa nada, ¿sí? Ahora, si es positivo, ¿sí? Ya esa madre quedó sensibilizada, entonces para evitar una hemólisis en el futuro feto, ¿sí? Se hace una profilaxis. ¿Cuál es la profilaxis? Se tienen que colocar en realidad 2, ¿sí? Famosos, que se llaman famosos, lo pueden escuchar como parto gamma, ¿sí? Que en realidad es gamaglobulinas hiperinmune anti-D, ¿sí? Lo que se aportan son gamaglobulinas anti-D, ¿sí? Estas gamaglobulinas anti-D, que se conoce también con el nombre comercial como parto gamma, se deben colocar entre la semana 28 y 32 de gestación, ¿sí? En todas las gestantes RH negativas. La primera dosis no menor a 250 microgramos por vía intramuscular o endovenoso, ¿sí? Lo más probable es que se lo hagamos intramuscular, ¿sí? Y después del parto. Generalmente esto no se hace mucho, ¿sí? Se hace después del parto y no se hace durante la gestación, ¿sí? Siempre y cuando esta madre sea positiva, ¿sí? Tenga una prueba de Coombs positiva, no sea positiva, ¿sí? Que tenga una prueba de Coombs positiva. Entonces, volvamos a retomar. Esa paciente tiene una prueba de Coombs positiva, o sea, tiene anticuerpos libres, ¿sí? ¿Qué se hace? Se coloca una profilaxis de gamaglobulinas anti-D, ¿sí? Intramuscular, una dosis, entre las 28 y 32 semanas. Y después del parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre las 28 y las 32 semanas lo que va a hacer esta gamaglobulinas anti-D es disminuir la generación de anticuerpos. Porque si yo no la pongo después del parto, ¿sí? Generalmente ya tengo una sobrecarga de anticuerpos importante a nivel sanguíneo, ¿sí? Acuérdense que esos anticuerpos pasan a través de la placenta. Entonces, yo prevengo, ¿sí? Futuras complicaciones con el próximo gestante, con el próximo feto, ¿sí? Y en el que estoy gestando ahora también. Entonces,
Lo importante siempre es tratar de generar la mayor prevención posible. Entonces se colocan 2 dosis. Una dosis entre las 28 y las 32 semanas, ¿sí? Disminuye muchísimo y está científicamente comprobado que disminuye mucho lo que es la carga de anticuerpos materno. Y después en el posparto. En el posparto tengo hasta 72 horas de recibir estas gamaglobulinas, ¿sí? Para disminuir esa sobrecarga de anticuerpos. Entonces, disminuyo la sobrecarga de anticuerpos y la próxima gestación, ¿sí? Ese niño no va a sufrir esta hemólisis. ¿Está? ¿Me entendieron? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se entendió. Vaya. Profe, Sí. la globulina esa actuaría como un tipo de antígeno o una cosa así Claro. para hacer como que la madre nunca tuvo esa exposición. Claro. Lo que hace es disminuir la sobrecarga de anticuerpos. O sea, hace que la paciente no genere anticuerpos. O que esos anticuerpos que generó, si no genere más. Es como una vacuna, en realidad. En realidad en la vacuna no generamos anticuerpos. En esta es como que disminuimos esa sobrecarga de anticuerpos. Eso es lo que hace la gamoglobulina. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a producir esto que es la complicación que produce en el feto, la enfermedad hemolítica perinatal, ¿sí? La enfermedad hemolítica perinatal lo que hace es romper directamente los eritrocitos, ¿sí? Por pasaje transplacentario, y lo que hace es romper esa membrana del glóbulo rojo directamente, provocando la anemia hemolítica, ¿sí? Produce hemólisis en el feto. Esta hemólisis, obviamente que va a afectar todos los sistemas de ese feto y puede llegar a producir, ¿sí? La muerte fetal. Estas son las complicaciones que mayormente se producen, ¿sí? Estas son las a ver si lo tengo acá. Acá, complicaciones, ¿sí? Daño cerebral, convulsiones, tono muscular disminuido, ictericia, letargo, ¿sí? Hepatomegalia. Van a ver que son pacientes que se le hace una ecografía, van a ver que tienen cardiomegalia, hepatomegalia, todo esto por una hemólisis, ¿sí? El hidrofetal, que es otra patología así neonatal, pero lo que más se va a afectar es la parte cardiovascular, ¿sí? La parte hepática, obviamente, y el daño cerebral, ¿sí? Son pacientes que tienen muchísimas complicaciones. Obviamente todo depende de cuánto tiempo estuvieron expuestos a estos anticuerpos fetales. Generalmente cuando se detecta lo que hace es se interrumpe el embarazo y se hace una cesárea programada de urgencia, ¿sí? Y son pacientitos que tienen una gravedad importante, ¿sí? Pero bueno, lo ideal es no llegar a esto, por eso es importante hacer todo el tratamiento como corresponde y detectar bien cuál es el grupo de factor y hacer la prueba de Coombs, ¿sí? Y ver si es positivo o no y hacer el tratamiento, ¿sí? Bien, lo otro ya lo estuvimos hablando. Sí, es todo lo mismo. Bien. Esto es algunas de las causas que pueden llegar a producir sensibilidad en la madre también, ¿sí? Cuando son partos instrumentales o mucha invasión, ¿sí? Algo invasivo, por ejemplo, una cardiocentesis, una amniocentesis, ¿sí? O un alumbramiento manual. Vieron que estábamos hablando hoy de patologías hemorrágicas. Bueno, a veces puede pasar que esta paciente genere anticuerpos, que no quiere decir que sea negativa la madre, o por ahí es negativa, ¿sí? Seronegativa, pero genera anticuerpos, ¿sí? Y a veces ese feto era negativo, pero a veces puede generar anticuerpos porque tiene algo invasivo, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿está? Que a veces no se tiene en cuenta, pero es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que sí quiero que se lleven es más que nada las pruebas de Coombs, ¿sí? Si da positivo, cómo es el tratamiento y los riesgos que puede llegar a producir en el feto. Esto lo van a tener todo igual. Profe, yo tengo una Sí. duda. Hay una filmina que dice gestantes con trabajo de parto y sin controles previos. Hay una parte donde dice como el resultado negativo o positivo. Quería saber si estaba mal escrito
porque dicen un resultado negativo, indicación de inmunización dentro de las 72 horas, a excepción de las madres de RH negativo. Quería saber si eso estaba mal escrito o yo no lo A estaría ver, escribiendo pará. bien. Esperamos un segundo que me fijo. En la última parte, Sí, hay una filmina que dice gestantes con trabajo de parto y sin controles previos. bien, que, ay, no sé dónde está. Decímelo, léemelo otra vez. El título dice gestantes con trabajo de parto y sin controles Parto sin previos. controles previos. ¿Sí? Sí. Antes o inmediatamente después del parto, efectuar anamnesis, ¿sí? Según indicado, control inmunidad, AB, CUMS indirecta. ¿Sí? Se hace la CUMS indirecta, como dijimos siempre. Si es negativa, indicación de dentro de las 72 horas. Y positiva, identificación de anticuerpo. Bien. Acá se hace la titulación de anticuerpos. Claro, no, Sí. pasa que en negativo dice indicado, no sé si es isoinmunización, Sí. dentro de las 72 horas, a excepción de madres de RH negativo. Eso es lo que me De confunde. madres de recién nacido RH negativo. Ah, ahí está, listo. De madres de recién nacido dice RN negativo. O sea, Listo, si gracias, profe. es gestante que no tuvo controles, ¿sí? Porque esto pasa muchas veces que vienen gestantes que no tienen controles y ellas son RH negativo, pero tienen un recién nacido negativo, o sea, que es RH negativo, no se coloca el parto gamma, digamos. Sí, la inmunización. Si son positivos, sí. Ahí está, buenísimo, gracias, profe. Está bien. Y bueno, ¿Alguna y otra si pregunta? con respecto a lo que es la prueba de CUMS positiva, que se ven los anticuerpos que están libres en sangre, lo que se hace es una titulación de anticuerpos. Ver la cantidad de anticuerpos que hay libre en sangre y qué tipo de anticuerpos tengo. ¿Sí? Eso se hace mucho, es control hematológico, obviamente, pero para que sepan eso también. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sé que ya a esta altura es como que ya no funcionan, pero No, no tengo preguntas. en lo más general, digamos, como para que sepan. Bien. Bueno, si no hay Bueno, preguntas, no hay nos vemos. preguntas. Muchas gracias, Lu, y nos Gracias. vemos el próximo jueves. Bueno, dale, nos vemos el próximo jueves. Usted va a ser solicitada Voy los a jueves. ser solicitada. Y después sí viene todo lo que es RCP. Sí. Mm. Ahí esa es la parte que más me gusta también, pero bueno. Eso, bueno, ¿viste que yo te invito con cosas que a vos te gustan? Sí. No soy mala. Bueno, los chicos no Bueno, creo que digan lo chicos, mismo, pero bueno. bueno, Nos bueno, vemos. gente, suerte en el parcial y nos estamos viendo. Adiós. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. Hasta luego. gracias. Chao, profe. Chao, Chao. profe, nos vemos. Chao, profe. Sí, chao, chao.